la gloria que asombra todo mi ser, misericordia que cada día en mí se renueva, no puedo entender. Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, meditando en la palabra de Dios. Espero que estén meditando de igual manera la palabra de Dios porque es una bendición para nuestras vidas y es muy importante para nuestra vida espiritual. Y bueno, en este día, 27 de abril, seguimos meditando el segundo libro de Samuel 11 del 1 al 13. El título de hoy es Pecado por negligencia. Vamos a leer la palabra de Dios y dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabe, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste de tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Me parece esta parte de la historia muy interesante, ya que pareciera que estamos hablando de otro David muy distinto al de capítulos anteriores, en donde veíamos que cuidaba su integridad a tal punto que cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, que en ese entonces era el rey y a quien quería matar a David, que él, solo por haber cortado un pedazo del manto de Saúl, se sintió muy mal. Y ahora lo vemos en este asunto pecando deliberadamente. Y es que si caemos en el error de descuidar nuestra vida espiritual, esta se debilitará y somos presas fáciles a la autocomplacencia. Entonces, esto me hacía pensar que debemos tener cuidado con las decisiones que tomamos, porque basta un solo instante, una sola decisión para cambiar todo el rumbo de nuestras vidas. Porque David, en lugar de decidir ir con sus hombres a la guerra, porque vemos aquí que dice que era el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, y, y vemos cómo David decidió quedarse y no ir, y entonces vemos cómo es que pasó una cosa y luego llegó a otra cosa. Entonces también vemos aquí cómo en lugar de huir de la tentación, decidió ser seducido por sus deseos carnales. Y pues me preguntaba cómo es que estamos tomando nuestras decisiones, en qué nos estamos basando para tomarlas, porque estamos basándonos en la voluntad de Dios, en lo que Dios me dice que tengo que hacer, en lo que quiere,
Él hacer en mi vida o solo en lo que yo quiero, en mis deseos, en los anhelos que tengo, porque no está mal tener deseos, no está mal tener sueños, pero estos deben de estar alineados con los sueños de Dios para nuestras vidas. Por otro lado, pensaba también en el tema de las prioridades. ¿A qué le estamos dando más importancia? Porque no está mal descansar, incluso es necesario hacerlo, pero ¿en qué momento podemos hacerlo? En medio de la batalla, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, por supuesto que no era el mejor momento para tomarse un descanso. Y pues vemos cómo David, incluso pensando en esto, él decidió hacerlo. Entonces, y vemos también, me llama la atención cómo dice que estaba dormido hasta tarde, se levantó de su cama. Eso quiere decir que estaba de ocioso, estaba sin hacer nada. Entonces, eh, regularmente cuando descuidamos también esa área de nuestras vidas, es que llegan los pensamientos, llega el pecado y por eso es que a veces caemos en esos errores, ¿no? De descuidar nuestra vida espiritual. Y, y pensaba, si nuestro cuerpo es importante para nosotros, así debiera ser también nuestra vida espiritual. Y así como alimentamos nuestro cuerpo, nuestra carne, también debemos de alimentar nuestro espíritu, porque si no comemos, pues nos sentimos cansados, nos debilitamos, no tenemos fuerzas. De igual manera, nuestro espíritu debe ser alimentado con la palabra de Dios y debemos de tener nuestros tiempos de meditación. Es muy importante meditar porque si no, nuestro espíritu se debilita. Y bueno, es importante meditar también en la forma en la que estamos viviendo, porque yo sé que todos tenemos un sinfín de tareas, muchas actividades, muchas obligaciones por cumplir, pero todo eso no puede ser más importante que nuestra vida espiritual, no pueden tomar el lugar de Dios. Así que te invito a ser diligente, que es poner mucho interés y esmero en nuestra vida espiritual y crear hábitos que nos ayuden a fortalecerla. Incluso si, pues bueno, tienes un montón de actividades por cumplir en el día y a lo mejor en la mañana no te dio tiempo, pero si tienes, puedes tomarte un tiempo en la tarde o un tiempo en la noche. Lo importante es no descuidar esa área de nuestras vidas, porque así como a veces por salir corriendo no nos da tiempo de desayunar o tomas algo muy ligero y rápido y te sales, te vas a trabajar o a la escuela. De igual manera lo debe de ser en la vida espiritual, el poder tomar esas porciones de la palabra para nutrir nuestro espíritu, porque tú, si no tomas el desayuno, no creo que digas, pues ya no voy a comer en todo el día, ¿verdad? Entonces, dices, bueno, tal vez en la mañana me salté esa parte que no deberías de hacerlo porque no es sano, pero sí puedes tomar la siguiente comida, que es en la tarde, o la cena en la noche. Así que formemos esos hábitos que nos ayudarán a fortalecernos. Y bueno, hasta aquí la meditación de hoy. Espero haya sido de bendición y te animo a seguir meditando en la palabra de Dios. Bendiciones.